de la charla que nos va a dar nuestro hermano Luis Rossetti, pues también nos ayude a ver cuáles son los caminos que Dios quiere para nosotros, para nuestra comunidad. Te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos. No estamos en Cuaresma ni en Adviento, no es tiempo fuerte, esto es penitencia para vosotros, ¿eh? Así que bueno, pero bueno, espero que la penitencia no sea muy dura. Bueno, ahí tenéis el título de esta obra que dice, de esta charla, que dice antes, durante, después, la parroquia. Bueno, es simplemente porque como estamos conmemorando ese 25 aniversario de la consagración y dedicación del altar de este templo, pues bueno, pues hubo un antes, hubo un durante el momento en que se consagró, y bueno, ha habido un después, del cual nosotros, gracias a Dios, pues participamos en estos momentos, ¿no? Pues todo comenzó pues con el ensanche de la ciudad de San Fernando, más allá de lo que es el parque. Aquí tenéis un mapa que es anterior al momento en que empieza, digamos, la actividad religiosa en esta zona, que no era más que un descampado de huertas. Bueno, pues el desarrollo de la ciudad hacia el oeste, ¿no?, hacia esta zona, pues hacía que se fuera construyendo un barrio nuevo en las inmediaciones de ese parque que se había creado hacia el año 55. Aquí, si no identificáis muy bien, este cuadradito que se ve aquí, pues es el cementerio, ¿no? Y esta parte de aquí es el matadero, lo que hoy en día es Mercadona, entonces, justamente la ciudad pues acababa donde está la Mancha Naranja, y toda esta zona de aquí, pues eso eran huertas, ¿no? Toda esta zona de aquí. Bueno, pues eso es lo que va a ser el barrio del parque, ¿no? Luis, sí. No se ve la flecha. La flecha, lo que señalas no se ve. Que no se ve. Pues no sé cómo hacerlo. A ver. ¿No? Pues yo creo que sí. Bueno, pues no sé. No sé porque le doy a la pluma puntero y láser. Pluma. ¿No? Cosas del directo. Ahora, ¿no? Bueno, pues vale. Vamos a ver. Bueno, pues os decía que aquí en este cuadradito es el cementerio, y aquí donde pone matadero, bueno, pues es esa zona del Mercadona, ¿no? Como veis, la ciudad pues llegaba pues prácticamente hasta aquí, el Callejón del Arenal. Las chicas que iban al colegio de la Compañía de María hace 60 años pues conocerían esto como un callejón, y este sería el límite actual del parque, ¿no? Bueno, pues toda esta zona punteada de verde, eso va a ser el principio de esta feligresía. Bueno, empezaba, digamos, la transformación de ese suelo rural de San Fernando, del que hoy nos quedan muy poquitas cosas en la casería, ¿no? Y en la ciudad iba comiendo ese suelo hasta prácticamente agotarlo en su totalidad. Pero en los años 60 ya se había consolidado este asentamiento cercano al cementerio, ¿no? La diócesis, siendo entonces el obispo don Antonio Ñoveros,
planteó en San Fernando unas misiones populares hacia el año 65 y para atender este núcleo de población que decíamos que se estaba empezando a establecer en esta zona de San Fernando, pues estableció un centro misional, ¿no? Dependía, por supuesto, de la Iglesia Mayor Parroquial, pero para que los misioneros tuvieran una labor mejor, bueno, pues estableció este centro misional aquí. Ese centro misional se llamó San José Artesano. 2 años después, el señor obispo pues crea la parroquia, partiendo de ese centro misional y conservando su nombre, pero no nombra a ningún párroco titular, sino que se hace cargo de dirigir la parroquia el padre Vicente Gaona, que era entonces el párroco de la Iglesia Mayor, y lo auxiliaban en su labor pues los coadjutores de aquella parroquia, como era el padre Jerónimo Covacho, el padre Mera, que muchos lo hemos conocido. Posteriormente, esta ayuda la va a prestar el padre José Casal. Así que se constituye la parroquia sin nada más. Se carecía de todo. Solamente se celebraba la misa dominical en un almacén situado en la actual calle Escritor Manuel Barrios, que es esta que baja, digamos, hacia el Mercadona, perpendicular al parque, y que es unos almacenes que había allí que ya no existen. Precisamente es una casa, yo la identifico con un entrante que hace la calle hacia un bloque de viviendas, un entrante. Por cierto, que estuve pensando, sería bueno levantar un altar para la procesión eucarística que pasa por esa calle, en ese sitio, porque fue el sitio donde los almacenes que estaban allí de Pérez Vega acogieron a las primeras misas dominicales de la parroquia. El resto de actividades que hacía la parroquia, como eran bodas y bautizos, matrimonios y esas cosas, bueno, pues se hacía en la Iglesia Mayor, porque no había templo. Al año siguiente, en el año 68, pues el Ministerio de la Vivienda cede un terreno de forma gratuita. Es un terreno que ahora mismo es lo que es la plaza del Prendimiento, que le llamamos, Plaza de Jesús del Prendimiento. Pero en el plan de ordenación se contemplaba que esa plaza pues fuera una plaza pública, era una zona verde, era una zona libre de la ciudad y por lo tanto no podía ser ocupada, ¿no? Así que, aunque se realiza un primer proyecto, pues no se puede llevar a cabo. Y entonces, ¿por qué? Porque le denegaron la licencia de obra, lógicamente, porque estaba contrario al planeamiento del PGO. Bien, hasta ahí llegó la actividad de nuestro primer obispo que llevó esta parroquia en su creación, que fue Monseñor Añoveres. En el año 71 se produce la sede vacante y no se nombra obispo hasta 2 años después. En el año 73 nombra nuevo obispo a don Antonio Dorado Soto, que seguirá también la actividad de impulsar la formación de esta parroquia y llevarla hacia adelante. En el año 75, por fin, después de que la parroquia... Bueno, en el año 70 me he saltado, Concha, perdona, me he saltado el nombramiento de tu hermano. Efectivamente, el nombramiento del párroco, después de que los coadjutores se hicieran más o menos cargo, pues ya se nombra un párroco a los 3 años de la creación, un párroco titular de la parroquia, en el padre José Casal. El padre José Casal es un hombre que lucha por la parroquia muchísimo, no sabemos si le costó la vida, ¿verdad? Y bueno, pues el hombre intentó buscar en todo momento salida a lo que era una parroquia que no tenía nada y de la cual era su responsable, su párroco, ¿no? Después de lo de la fallida cesión de la Plaza del Prendimiento, bueno, pues se buscan también otras soluciones y bueno... una de las posibilidades que tiene es el utilizar, no como sede de la parroquia ni como solar, pero sí el utilizar algunos edificios, hemos dicho los almacenes de Pérez Vega, unos edificios del centro del Frente de Juventudes que había también en la zona.
también por fin se cede la rotonda del colegio que lleva el nombre del padre Casal, de Casal Carrillo, del colegio público del barrio, y en esa rotonda por fin se consigue poner un sagrario que habían donado los feligreses. Por fin el Santísimo pues, se hacía presente en la parroquia por primera vez en la rotonda del colegio público. Luego cedieron la parte del gimnasio del colegio público y allí pudo tener el primer templo estable, lo que era como sede de la parroquia. Nombraron también a un coadjutor, al padre Betanzo, que bueno, pues algunos también lo hemos conocido también por aquí. En el año 78, bueno, ante el fallo de estos terrenos, pues se solicita que se permuten los terrenos esos que habían cedido, que no servían, por otros terrenos, y entonces pues empieza a pensar en un terreno cercano a la zona del cementerio. Luego pensaron que el terreno apropiado pues sería la zona del Matadero, lo que hoy es Mercadona, e incluso se llegó a redactar un proyecto posteriormente. Pero bueno, como ya lo que tenían era el gimnasio, pues ese gimnasio tenía un patio anexo y entonces en ese gimnasio se cubre el patio con unas uralitas, unas chapas, unas barras que hacían de estructura y para ampliar lo que era el gimnasio en sí, que se quedó como al principio era todo lo que era capilla, al ampliar y cubrir ese patio que había anexo, bueno, se quedó como zona de presbiterio y de los altares de las imágenes y el resto se quedó como zona para la asamblea. En total, bueno, pues se cogieron esos 240 metros cuadrados entre el gimnasio y el patio. Una cosa muy en precario. Bueno, ahí vemos la figura de Monseñor Añoveros, que fue el creador de la parroquia, ¿no? Aquí vemos al padre José Casal Carrillo, en toda su juventud, su madurez. Ahí tenemos el colegio público, todavía estaba recién construido el barrio y el colegio ya estaba construido, pero como veis, toda la parte de atrás, que ahora mismo bueno, pues está construida en la falda de lo que es el observatorio, pues no estaba construido. Esta es la rotonda donde por primera vez tuvo cobijo el Santísimo de la parroquia. Y aquí se ve este edificio, que era el gimnasio donde se alojó el templo, digamos, por primera vez. Ahí vemos a don Antonio Dorado cuando entra en la diócesis en el año 71, pues un obispo muy joven, venía de Guadix. Cuando lo nombraron obispo tenía 37 años, fue el obispo más joven de España y estuvo con nosotros por unos 19 o 20 años, estuvo en la diócesis. Me parece que este era don Félix, ¿no? Me parece que este de aquí, que fue vicario general de la diócesis, precisamente en la sede vacante, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el plano donde se sitúan esas primeras zonas. Aquí tenemos la calle, esta que se llamaba entonces General Moscardó, se llamaba antes, ¿no? Me parece, y ahora escritor Manuel Barrios. En este entrante es donde yo sitúo esos almacenes que había allí, que alojaron las primeras actividades religiosas, las primeras actividades de culto. Aquí tenemos el colegio, la rotonda, y aquí tenemos el gimnasio y el patio delante, que ahora está construido, y esta sería la plaza del Prendimiento, que fue la plaza fallida de solares fallidos que le dieron. El matadero estaba situado en esta zona, que fue otra de las zonas que también ofrecieron. Ahí vemos a la izquierda lo que era el edificio, este sería el edificio del gimnasio, y este el patio que se cubrió, que aún dejaba un árbol con un pedazo sin cubrir, y bueno, pues esto era la parroquia, Ahí, bueno, pues asistíamos a misa, claro, era lo que teníamos, y posteriormente, bueno, pues se llegó a cerrar de fábrica de ladrillo, pues lo que era el patio y hacer esta puerta ya en los años 80, ¿no? Como no había de nada, pues el padre Casal tuvo que procurarse todo.
Y entonces pues procuró primero algunas imágenes para la parroquia, ya teníamos el sagrario donado por los feligreses y bueno, pues se procuró algunas imágenes. Entonces en la iglesia mayor había este Cristo, bueno, yo lo identifico con este Cristo, no sé, porque tampoco tengo una certeza total, ¿no?, que es el que preside nuestra... que este Cristo era un Cristo del siglo XVIII, estaba en la iglesia mayor y el que venía hacia acá, bueno, pues se lo cedieron. Pero, según he leído, este Cristo sufrió un incendio en la parroquia de abajo y ese incendio pues lo estropeó. Pero fue restaurado. Yo lo identifico con el Cristo que tenemos actualmente en el altar mayor, ¿no? Procuró también una imagen de María, la imagen del corazón de María que tenemos también aquí en la parroquia. Esa imagen pertenecía a una iglesia que había en la calle Isaac Peral, donde está la Atkinson ahora, la Academia de Atkinson, o estaba, yo no sé si seguirá allí, que era la capillita del auditor. Una capilla muy antigua que precisamente pues fundó un auditor antiguo en el siglo XIX y que, bueno, parecía que la quería como enterramiento y tal, pero que a principios del siglo XX pues llegan aquí a la ciudad los claretianos y los padres claretianos, y los padres claretianos son los que van a hacerse cargo de esta capillita y por lo tanto la advocación propia de los padres claretianos es el Inmaculado Corazón de María, y entonces ellos fueron los que procuraron esta imagen que presidía el altar de la capillita del auditor, que ahí lo vemos bastante engalanado con exposición del Santísimo en el manifestador, incluso en algunos cultos solemnes. Era una imagen que tenía muchísima devoción. Tanta devoción que yo no sé si se hizo expresamente para la ciudad de San Fernando, porque vemos que ahí el ángel que está a la izquierda de la imagen, a los pies está ofreciendo a la Virgen el escudo de la ciudad de San Fernando, como si estuviera consagrando la ciudad al Inmaculado Corazón de María. Digo que era una imagen de muchísima devoción y aún tiene mucha devoción. Muchas veces cuando estamos en misa aparece alguien que entra por la puerta, se acerca allí donde está la imagen y reza a la imagen del Corazón de María, ¿no? Y efectivamente tuvo tanta devoción que por ahí por la red encontraréis esta fotografía, que es una foto de una procesión que preside la imagen del Corazón de María por la calle Real, en la que además pues asiste tropa dando escolta, autoridades, banda de música militar, asisten fieles, asisten sacerdotes, estos deben ser seminaristas con sobrepelliz, ¿no? Aquí hay un hermano de La Salle, curioso porque esta imagen pasó al Colegio de La Salle, que es de donde la recupera el padre Casal para la parroquia, ¿no? Como digo, la imagen del Corazón de María es una imagen de gran devoción. Hace años incluso la imagen se trasladaba a la carrera del Corpus y presidía un altar durante la procesión del Corpus aquí en San Fernando. Y por último, la otra imagen que también procura para la parroquia en los primeros momentos es la imagen del titular, San José Artesano. Es una imagen de Olot, lo único que tiene de diferencia es que la vara de Florida del santo y casto varón pues ha sido sustituida por un arte de carpintero para hacerlo más artesano, ¿no? Muy bien, siguiendo un poco la cronología de esos momentos, pues tenemos que el padre Casal cesa en la parroquia después de tanta actividad y tanta lucha en el año 81 y cesa precisamente por motivos de salud, ¿no? Entonces es destinado como capellán a la residencia sanitaria de la Seguridad Social en Cádiz, entonces Zamacola y Puerta del Mar, ¿no? En su despedida, él comentaba la falta de recursos, con lo que había contado, que no tenía ni templo, ni tenía salones de reunión, ni tenía locales de catequesis, siempre había estado pidiendo lugares prestados, pero siempre había estado sacando adelante la misión encomendada a base de ilusión, sacrificio, amor y entrega. Y auguró entonces para la parroquia mucho fruto en el futuro. Pues bien, el padre José Casal Carrillo nos deja y a los 40 días pues fallece de un cáncer en la residencia de Cádiz. Ese mismo año pues nombran al padre Emilio González Amores, lo nombran nuevo párroco.
El padre Emilio, bueno, pues cuenta con lo que le ha dejado el padre Casal, que bueno, lo que existía, ¿no? Lo que existía, aunque él sigue también luchando por mejorar las instalaciones de la parroquia, ¿no? Y llega a proveer de la parroquia en un local que está ahí en la calle Asturias, que creo que se conserva, ¿no? La Hermandad del Prendimiento me parece que lo tiene, local en la calle Asturias, ¿no? Bueno, pues por fin había un despacho parroquial en la parroquia. La parroquia se había creado el año 67, el primer párroco el año 70, el año 84. Ah, que aquí hay un que no sé de dónde ha salido. ¿Cómo se quita esto? Vamos a darle escape. Sí, bien, vale. Bien, bueno, pues efectivamente consigue esos locales para tener por lo menos un local donde dar la catequesis a los niños, ¿no? Como decíamos antes, solicita unos terrenos del antiguo matadero e incluso pues se los ceden el año 87, para lo cual un arquitecto municipal, el arquitecto José Ignacio Tudó, redacta un anteproyecto incluso para ese terreno, ¿no? De la iglesia. Pero el año 88 se aprueba ceder un nuevo terreno de 1.200 metros. Bueno, un nuevo terreno ya. Esto ya va siendo serio, 1.200 metros cuadrados. Fijaros que contábamos con apenas 200 y pico de metros, ¿no? Pero hasta 5 años después no se realiza la cesión y hasta 2 años después no se puede escriturar el terreno. Pero bueno, como ya teníamos la cesión del terreno, entonces, aprovechando que Monseñor don Antonio Dorado lo han nombrado obispo de Málaga, antes de marcharse, pues lo invitan a poner la primera piedra. Y entonces se hace el 1 de mayo, día de San José Artesano, del año 93, se pone la primera piedra de este templo. El proyecto se le encarga a don Antonio Ábalos Culebra, que es un arquitecto que tiene el estudio en Madrid. Ese mismo año, pues casi, los últimos actos que... Yo creo que ya estaba nombrado obispo de Málaga cuando puso la primera piedra y ya estaba nombrado el nuevo obispo, don Antonio Ceballos Atienza, que es el que aprueba ese proyecto que se ha empezado a redactar en el año 96. Claro, como ya está la primera piedra puesta, pues el pobre don Antonio Ceballos no le queda más que pues, un acto simbólico de bendecir los terrenos. Y eso es lo que le corresponde a él. Más luego le corresponderá consagrarlo. Bueno, pues ahí vemos a don Antonio Dorado, que fue también uno de los impulsores, estando en su pontificado en la diócesis de Cádiz. El padre Emilio, apodado el Bueno, tiene cara de bueno. En esa foto tiene una cara... El padre Emilio. El obispo Ceballos, bueno, pues que murió el año pasado, que falleció también. Y bueno, pues aquí están precisamente los terrenos de este templo, cuando todavía eran terrenos, donados por el Excelentísimo Ayuntamiento para la construcción de la parroquia de San José Artesano, el solar de la parroquia. Bueno, pues aquí tenemos a la parroquia en este fotoplano, en su solar, acompañando también estas marcas amarillas a los otros terrenos, que si del matadero, que si la plaza, que si la calle Asturias, que si... Vale. Bueno, lo de la primera piedra del nuevo templo tuvo su repercusión en la prensa, claro, no podía ser más. Y entonces el Diario de Cádiz, al día siguiente, pues publica primera piedra de San José Artesano, con fotos de primera página y con noticia extensa en la siguiente. Ahí vemos, por ejemplo, gente conocida, vemos a Plácido, al obispo inclinando, guardando esa que debe estar por ahí, por abajo. Esa caja fuerte que contenía pues unos diarios, contenía unas medallas conmemorativas, contenía unas monedas, lo habitual que se hace en las primeras piedras, ¿no? Ahí vemos también a Antonio Sánchez Cepero, al padre Emilio. Bueno, pues el San Fernando Información, que entonces era semanal, que no era un periódico diario, pues también se hace eco de la noticia. La feligresía del Parque tendrá un nuevo templo, y publica tanto en páginas de entrada como en páginas interiores esta noticia, donde aparece esa imagen de un templo, ¿no? En los últimos días de estancia de Monseñor Dorado de Soto en la diócesis de Cádiz, ¿no?
Estas son las fotos en primer plano, ¿no? Aquí vemos a Rafael Barceló, era el presidente del Consejo Parroquial, fue durante muchísimos años, que bueno, pues también hizo uso de la palabra en ese acto, ¿no? Y aquí vemos esta imagen de lo que podía haber sido este templo, que no sé de quién es el autor, ¿no?, de este dibujo. Dice, pero así será el aspecto del nuevo templo parroquial de San José Artesano, feligresía del barrio del Parque. Bueno, es una imagen, parece una iglesia un poco decimonónica, ¿no?, del neogótico, ¿no?, finales del 19, parece que la han traído aquí. Bueno, yo creo que afortunadamente no se construyó porque tampoco era gran cosa, ¿no? Bueno, hubo unos hitos también en esa década en que el padre Emilio, en esa década o esos 3 lustros, ¿no?, que el padre Emilio, antes de la consagración de este templo, pues, por ejemplo, la incorporación de las comunidades neocatecumenales a la actividad pastoral de la parroquia, que, bueno, pues ejercerán una labor importante dentro de la parroquia, ¿no? Y 2 hitos también importantes, que son la fundación de la Venerable Hermandad Sacramental, Cofradía de Penitencia, Nuestro Padre Jesús, Soberano al Poder en su prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San Juan Evangelista, que fue el año 82, según creo. Al año siguiente me parece que se bendijeron las imágenes, tanto del Señor como de la Virgen del Buen Fin. También en el año 83-84, me parece que fue, 83 creo que fue al año siguiente, se crea la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, imagen que tuvimos aquí con sede canónica de la Hermandad durante muchísimos años, ¿no?, y que incluso llegó a estar en este templo, ¿no? Aquí vemos a la imagen de la Virgen del Camino, de las comunidades neocatecumenales, la Hermandad del Prendimiento, las imágenes de la Hermandad del Prendimiento y la imagen de la Virgen del Rosario. Bien, durante, ya tenemos solar, ya tenemos un proyecto, ya nos han aprobado el proyecto, hay que empezar a construir. Bueno, pues tras el Concilio Vaticano II, se pone en marcha la reforma litúrgica, como todos conocemos, ¿no?, a través de ese decreto, el Sacrosanctum Concilium, que recoge, pues, todo lo que iba a ser, se iba a reformar en la liturgia, ¿no? En el desarrollo de los templos, los puntos fundamentales era eso: recuperar la estructura de formas originarias de la liturgia, haciendo de centro a la Eucaristía. Efectivamente, muchos nos acordaremos de antes del concilio, cuando asistíamos a la misa, el sacerdote salía al presbiterio, se ponía de espaldas a la asamblea, de espaldas al pueblo, allí él hacía sus ritos, el pueblo, algo pasivo, asistía, iba a misa, oía la misa, no participaba nada más que de la comunión. Y entonces parecía que el pueblo estaba un poco ausente de lo que se estaba celebrando, ¿no? Tanto es así que para que saber que en el momento en que se producía la consagración, en el momento del alzar, el sacerdote tenía que alzar para que todos viéramos la sagrada forma que se estaba consagrando en ese momento, y se hacía sonar la campanilla para que nos diéramos cuenta de que estábamos en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque no veíamos nada. Entonces se trata de transformar ese culto de cierta pasividad, para que el pueblo volviera, digamos, a celebrar esos ritos litúrgicos de la Eucaristía, pero de una forma jerarquizada, como es la Iglesia, jerárquica. Y después, bueno, pues se volvió al lenguaje, o se inició la misa en el lenguaje vernáculo de cada iglesia particular, y se dejó de decir la misa en latín, que, bueno, pues en principio pues no nos enteramos de nada, ¿no? Incluso, bueno, pues cuando se proclamaban las lecturas, pues se proclamaban en latín, de espaldas al público. Había un segundo evangelio, que era al final. El segundo evangelio se leía siempre sobre una sacra que estaba situada sobre el altar, en el lado izquierdo del altar, y se hacía de cara al público, y en latín y en silencio, ¿no?, que era el prólogo de San Juan el que se leía, ¿no? Bueno, y también pues ese volver al lenguaje sacramental de los signos. Los signos significan el misterio, ¿no? Y estamos necesitados de que ese misterio nos sea explicado.
no se ha significado. Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible. Necesitamos de esa forma, de esa materia, para que nosotros veamos la gracia de Dios que se derrama en nosotros a través de los sacramentos. Bueno, pues hay muchos signos que a nosotros nos explican los misterios, ¿no? Y bueno, pues es necesario poner en valor todos esos signos, ¿no? Y por eso el proyecto se redacta bajo la estética neocatecumenal. En realidad, el movimiento neocatecumenal había empezado en España. Bueno, sabéis que se fundó en España por Quico Argüello, en los arrabales de Madrid, hacia el año 62 aproximadamente, y se fue extendiendo por toda España y después por todo el mundo, ¿no? Bueno, pues es un proyecto de pastoral donde que se basa, vamos, en un íter, en un camino, camino neocatecumenal, en un íter de catequesis, de después del bautismo, hasta llegar al resto de los sacramentos, ¿no? Entonces, ellos, a raíz de la reforma litúrgica del Sacrosanto Concilio, estudian cómo deben ser estos templos, ¿no? Entonces, digamos que hacen su proyecto ideal de templo con la reforma litúrgica en la mano y basándose en la ordenación general del misal romano. Los puntos donde se funda la estética neocatecumenal son esos: una asamblea ordenada jerárquicamente. No tiene nada que decir. La Iglesia es jerárquica y la asamblea también es jerárquica. Pero con una planta central, con una presidencia. Ya esto cambia. Mientras antes estábamos situados todos en filas, y donde efectivamente también existía jerarquía en el presbiterio, ahora se está hablando de una centralidad de la asamblea. Así facilitamos la participación y la visibilidad de los misterios que están celebrando de toda la asamblea. Ya no va a ser solamente el sacerdote el que va a estar volcado sobre los sagrados misterios y nosotros, al son de la campanilla, nos ponemos rodillas, ¿no? Centralidad de los signos litúrgicos. Los signos que decíamos antes: el ambón, el altar, la sede y la fuente bautismal. Luego hablamos de ello. Festividad, belleza, solidez física temporal. O sea, darle dignidad artística a los misterios de la fe. Darle una estética particular. Y luego el tabernáculo, que normalmente estaba situado sobre el altar mayor, justamente donde celebraba, el tabernáculo se separa del presbiterio y se lleva a una capilla lateral para la oración individual privada. Eso es otro de los postulados que también había en la reforma litúrgica. Y luego una característica que es que en este templo vamos a conservar una cosa que antiguamente era muy determinante, que es la orientación del templo. El ábside del templo siempre se orienta hacia el levante, en un eje este-oeste. Bueno, está claro que por el levante sale el sol. ¿Quién es el sol naciente? Cristo. Y por lo tanto, el ábside, Cristo, es el que levanta el día. Cristo es el que nace día a día para todos desde el ábside. Por eso el ábside está situado a levante. Bien, bueno, ahí vemos esta imagen que es más o menos pues, lo que trata de la reforma. Ahí vemos una iglesia antigua, tiene su presbiterio aquí, tiene su pila bautismal aquí está la sacristía, es una reforma de una iglesia que existe en Salamanca y que se ha reformado según la estética del camino neocatecumenal con la sede, el ambón, el altar, y en este caso no tenemos la pila bautismal, pero se ha transformado y ahí vemos cómo esa centralidad que se busca para la asamblea hace que todas las visuales, toda la asamblea pueda ver perfectamente cómo se desarrollan todos los ritos. Ahí vemos la planta de nuestra iglesia. Esta fotografía está orientada norte-sur en el eje vertical y este-oeste en el eje horizontal. Es curioso cómo la iglesia se va a estructurar con el eje en la diagonal del solar, precisamente para orientarla
este-oeste. Bueno, estos son los planos de la iglesia. Estamos situados ahora mismo en este salón. Es la planta sótano, donde se organizaba todo lo que es la parte de la catequesis, donde están las aulas para las distintas comunidades que iban accediendo al camino neocatecumenal, ¿no? Y la sala principal. En todas las salas se podía celebrar tanto una Eucaristía como una catequesis. Hay algunas reformitas que bueno, están aquí. La cocina aparece como almacén, nosotros la tenemos como cocina, y porque bueno, pues esta pared se echa más para allá y el pasillo es más estrecho. Pero fundamentalmente la planta esta no ha cambiado. Esta no es. A ver, esta, ahora, sí. Bueno, esta es la planta siguiente. Es curioso que aquí tenemos sacristía 1 y aquí tenemos sacristía 2. Lo que fue capilla del sagrario después, bueno, pues aparece como sacristía. Esa es una modificación que aparece, ¿no? Pero bueno, casi todo está tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Vemos esa diagonal que hablábamos, que cruza el solar, y donde están situados los elementos litúrgicos más importantes para las celebraciones. Deciros que todos estos bancos, todos estos espacios, todo está perfectamente medido. O sea que la estética neocatecumenal ha estudiado que a partir del quinto banco ya la atención y la visión del altar no es buena, por lo cual la iglesia solamente tiene 5 filas de bancos. Todo está estudiado. En la planta alta aparece aquí un dato que es el octógono. El octógono va a jugar un papel importante también como simbología, como símbolo. Luego hablaremos algo del octógono. Y bueno, pues es la planta donde aparece una sala de usos múltiples, que es lo que da origen al columbario parroquial. La planta, por lo demás, con la vivienda del párroco y el coro, pues está prácticamente igual que la conocemos. Bueno, aquí tenéis estos esquemas simbólicos que habla la estética de nuestra parroquia, que, bueno, partiendo de esa procesión de entrada desde el exterior, vemos situado el eje, la liturgia de la misa, bueno, la fuente bautismal, primero situada, liturgia bautismal, la mesa del altar, liturgia eucarística, el ambón, liturgia de la palabra, y la sede, la presidencia. Bueno, pues son los sacramentos de la iniciación cristiana. A partir de la entrada en la catequesis tenemos el catecumenado y después tenemos el bautismo como primer sacramento y después la Eucaristía y la confirmación en la sede por parte del pastor. Bueno, aquí tenemos pues cómo se configura el Cristo Sol de justicia, Cristo situado a oriente, el Cristo que nace, el día que nace, el sol que nace. Cristo, nuestra cabeza, axis mundi, en el altar, justamente debajo de la cúpula. El axis mundi es el que lleva nuestra visión hacia el cielo, del mundo al cielo. Es el eje de la cúpula. Ahí se sitúa el altar. Es la epíclesis. Es esa mano que se sitúa el sacerdote sobre las especies a consagrar momento antes de la consagración. Es la venida, mientras invoca la venida del Espíritu Santo. Esa cúpula es esa epíclesis sobre el altar. Es la sombra del Espíritu Santo, ¿no? Y a occidente, en el exterior, están las tinieblas del mundo, el demonio. Este es el esquema de orientación de la Iglesia. Bueno, este es el alzado que todos conocemos porque es el que da a la calle de la parroquia y era el que el proyecto contemplaba. Bueno, pues aquí vemos la construcción del templo. La planta sótano, bueno, pues donde estamos justamente por aquí, ahora mismo, y ahí se está construyendo, bueno, pues parece que con un forjado reticular, con un encofrado cojado, se está construyendo, bueno, esos son términos muy técnicos que no importan, vale.
Aquí vemos otras dos, estas están sacadas hacia allá, ahí vemos el rótulo de la guardería del parque, está situada allí, a mi izquierda. Bien, otra también de la misma zona, ya habiendo hecho lo que es la planta baja del templo, o sea, el suelo del templo. Ve que está construido a conciencia. La construcción del templo se pensó en que la llevara adelante una empresa constructora. La empresa constructora designada fue Tomás Martín Martínez, bueno, el que construyó la almendral, y se pensó en ejecutarla por fases. Tomás Martín ejecutaría las fases correspondientes a los cimientos, estructuras, cerramientos, cubiertas, que eran, digamos, las partes más serias, por así decirlo. Mientras que otras fases se podrían construir con colaboración de otras personas, que serían pues, los revestimientos y la albañilería y división de los interiores, ¿no? Y fue así más o menos como se construyó, ¿no? Pero toda esta parte corresponde a la construcción de Tomás Martín. Ahí vemos el rótulo Tomás Martín Martínez, que era la empresa constructora. La construcción de lo que es el templo en sí, lo que es la sala del templo, pues la vemos aquí, la planta baja. Y aquí vemos ya la planta alta construyéndose. Están empezando a construir lo que es la cúpula. Esa sería la entrada de la puerta, ahí vemos ese forjado plano, sin vigas, bueno, con vigas planas, claro, con vigas, y el hueco de la cúpula en donde está ese maraña de andamiajes. Bien, ya se empieza a cerrar la iglesia con este cerramiento exterior, haciendo ya lo que es la formación de las ventanas. Y se empieza a construir lo que es la cúpula, que la vemos situada en esta zona de aquí. Ahí vemos el rótulo, también de Tomás Martín, que es el constructor. Bueno, pues llegamos al 18 de junio del 98, que es el momento de la consagración. El aspecto exterior de la iglesia se presentaba así, no así el aspecto interior. Esta foto tampoco es de ese momento. En ese momento no estaba construido, no estaba pintado este icono de aquí, ¿no? Pero bueno, ahí vemos el aspecto que ofrecía la iglesia, más o menos, en el momento de la consagración. Y vemos esta estética que hablábamos de las comunidades neocatecumenales, cómo se proyecta en nuestra parroquia, ¿no? La sede se sitúa en el ábside, está diferenciada, pero no separada. No separada, está diferenciada de la asamblea, pero no separada. Es el punto donde termina, donde converge el recorrido procesional. Ese sillón tan grande que vemos, porque es que es la sede delegada del obispo, que es quien preside la iglesia local. Entonces delega en uno de sus sacerdotes. En ese aspecto es también cátedra, cuando él la ocupa. Es uno de los polos de tensión, de la atención. En el espacio superior a la sede se encuentra el Pantocrator, Cristo, orientado, como decíamos, hacia Oriente, el sol naciente. Algunas iglesias primitivas incluso tenían una apertura en el ábside, y el día de la vigilia pascual todos esperaban el momento en que la primera luz del rayo de sol que entrara por esa apertura del ábside. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio: al amanecer, el primer día de la semana, fue el momento de la resurrección. Y estaban todos en oración durante la vigilia pascual, esperando algo así como lo del rocío, esperando ese momento. Ya el rocío no esperan el primer rayo del sol, pero bueno, las primeras comunidades cristianas lo hacían, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues no tenemos esa apertura hacia que ahora mismo la casa de al lado nos hubiera quitado el sol, pero bueno. La sede. El ambón. Bueno, pues el ambón es el lugar de la palabra de Dios, del anuncio profético, apostólico, pascual e iluminante. Por eso es tan importante que en la reforma litúrgica se le diera el lugar que le corresponde a la mesa de la palabra, ¿no? Antiguamente parece que se había perdido un poco su valor, se había sustituido por la explicación del Evangelio que se hacía desde el púlpito, que como no había estos medios de audición de hoy en día, pues se situaba un poco más avanzado del presbiterio y tal, para que llegase a toda la asamblea la voz del que predicaba, ¿no? Pero lo que era la palabra de Dios, pues se anunciaba en latín, ¿no? Bueno, pues se sustituye por este ambón, lugar de la presencia de Dios, cuando se proclama la palabra.
Es un foco también litúrgico donde, bueno, pues en un momento determinado, la liturgia de la palabra converge todo el centro de atención de la asamblea. Es un momento importante de atención lo que se produce en el ambón. Por eso el ambón, la estética neocatecumenal quiere que sea muy horizontal para que el libro se vea. Que se vea la palabra de Dios, no sea vertical donde esté oculto, sino que esté visto a la vista de todos, ¿no? Además, bueno, pues se reviste de telas, como lo vemos ahí, como lo tenemos aquí en la parroquia, se ilumina con luz, con esas velas y tal, incluso con flores. Bueno, pues ¿por qué? Porque se le da todo el peso que tiene lo que tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? El altar, bueno, es la mesa del pan del Señor, es el centro de la asamblea cristiana, es el momento culminante de nuestra liturgia, es signo de Cristo, Cordero sacrificado. La mesa es cuadrada, ese altar es cuadrada, es la mesa como banquete, pero también es ara sacrificial, porque representa que Cristo muere en la cruz sacrificado por nosotros. Entonces es un ara, un altar, donde se produce el sacrificio, ¿no? Y además es soporte para la adoración de la presencia real del Santísimo. Por eso situamos la custodia en ese manifestador sobre este altar, ¿no? Es cuadrado, se adopta esta forma cuadrada. ¿Por qué? Bueno, pues en las primeras comunidades, en los primeros tiempos cristianos, se consideraba que el mundo estaba constituido por 4 partes nada más. América se desconocía, por 4 partes nada más. Las 4 partes. Son los 4 ríos también, la fuente de los 4 ríos de Bernini en la Plaza Navona, los 4 ríos que emanan la fuente, emanan la fuente de la gracia, ¿no? Bueno, pues ese es el signo cuadrado que simboliza este altar. No es ni muy alta ni muy baja, es lo suficiente para que incluso un comensal pueda sentarse a comer, el banquete eucarístico, y estará separado de la gente de tal forma que se pueda acoplar una silla al banquete. En ese sentido, pues es la simbología de la mesa del banquete pascual de la última cena, ¿no? Por supuesto también, siendo un punto importante y siendo el centro de nuestra liturgia, pues se decora pues con esos manteles, con esa luz, con esas flores, haciendo un sitio lo más digno que lo podamos ofrecer, ¿no? Y además, por eso, el altar se reverencia como presencia de Cristo, se reverencia, y por eso cuando salimos al ambón saludamos al altar, inclinamos la cabeza ante el altar. Los ministros, cuando inician la Eucaristía, lo besan con unción, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se referencia especialmente, ¿no? Bien, el tabernáculo. Como decíamos, una de las cosas que hacían era que la capilla del sagrario se trasladaba a un interior para una oración más privada. Bueno, pues ahí en ese tabernáculo la estética neocatecumenal sitúa un armario. No es la cajita o del sagrario que tenemos normal, es un armario que al abrirlo pues tiene 2 partes. Una es el sagrario en sí, donde se guardan las sagradas especies, y otra es el sitio donde se coloca ese evangelario, la palabra de Dios, donde se coloca en un libro especialmente rico en materiales, en piedras, digamos, decorado con mayor suntuosidad. Antiguamente, claro, incluso los hebreos, los primeros cristianos, los hebreos guardaban en un armario en la sinagoga los rollos de la Torá. Bueno, pues esto, volviendo un poco a esos primeros tiempos del cristianismo que heredaban a su vez del judaísmo, pues se convierte en ese armario de la palabra de Dios, ¿no? Donde también se aloja la palabra de Dios, donde está depositada, aunque no esté en ese momento siendo proclamada. Y el sagrario donde, como decimos, está el Santísimo Sacramento. Y la fuente bautismal. Bueno, pues tras el Concilio Vaticano II, de entre todos los sacramentos, quizás haya el que más revaluación, o la revaluación más radical haya tenido, pues haya sido el bautismo, ¿no? Pues se pasa casi de
un rito privado, ¿no? Que había. Yo recuerdo a mis hermanos pequeños cuando los bautizaran que mi madre no iba, claro, porque además tenía que purificarse y no podía ir hasta que no se purificara. Normalmente era al día siguiente y ella estaba todavía recién parida. O sea y mi padre se hacía el longhi por allí, ¿no? Y el niño neófito pues estaba en manos de los padrinos, ¿no? Parecía que el rito era una cosa así, un poco familiar, de 4 familiares allí y tal. Bueno, esto cambia completamente, ¿no? Bueno, no es tanto, que también lo es, como que ese neófito, bueno, pues va a ser limpio del pecado original, sino que también va a ser un nuevo miembro que va a acogerse dentro de la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto, si va a ser un nuevo miembro a acogerse, la Iglesia se reúne para acoger a ese nuevo miembro, ¿no? O esos nuevos miembros. Para eso ya se necesita no esa capillita baptisterio situada a los pies de la iglesia y tal, sino se necesita un espacio amplio. ¿Qué mejor espacio que el propio espacio del templo, ¿no? Por eso se sitúa la fuente bautismal. Fuente, no pila. La pila es un recipiente donde se mete el agua. La fuente mana el agua. El agua corre por la parte de abajo, y para eso está diseñada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es la fuente de la gracia corre, es otro símbolo también. La reja es un símbolo, los peldaños, los 3 peldaños son un símbolo. Bautizar viene del griego, significa sumergir. Por eso en esta pila se bajan 3 escalones, que es que el hombre muere al pecado, baja y allí se lava del pecado y renace de la muerte y sube los 3 peldaños hacia arriba, renacido con Cristo resucitado. Esa es la simbología. Por eso bajamos las escaleras y subimos, nos sumergimos en la gracia bautismal y salimos con Cristo resucitado, llenos, plenos de su vida, ¿no? Bueno, pues por eso nosotros hacemos algo por el estilo. El día de la vigilia pascual nos rocían con el agua desde fuera para renovar las promesas bautismales, pero el símbolo es ese. Bajamos los 3 peldaños porque al renovar nuestras promesas bautismales estamos diciendo que renunciamos al pecado. Luego, de nuevo, lo que estamos haciendo es rebautizarnos casi. El bautismo, como sabéis, solamente se recibe una vez porque imprime carácter, pero sí estamos renovando esas promesas bautismales, con lo cual pues bajamos también, bueno, y salimos de esa pila después del roción que nos echa el Padre Lázaro, el Padre Juan Ramón, de agua bendita. Salimos de ahí renovados en nuestro bautismo. Bueno, aquí observamos nuestro eje con los 4, los 3 sacramentos y el ambón, donde la palabra de Dios se proclama en los 3 sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía, ambón, confirmación. La sede con su pantocrator arriba. Luego está la piel de nuestra iglesia. Bueno, pues la piel, dicen que esta especie de, esto se llama tirolesa en arquitectura, ese revoco que tenemos así un poco rudo. Dicen que es el vientre materno, la iglesia madre acoge como vientre materno a todos sus hijos, ¿no? Bueno, pues dicen que por eso esta pared es así. Bien. Luego, bueno, pues la misma luz de todo lo que hay alrededor se tamiza a través de estos vitrales, ¿no?, que tenemos, que efectivamente son abstractos, aunque, bueno, pues yo no sé, yo dándole vueltas a esto, yo veo aquí el trigo y el pez, los panes y los peces, la multiplicación de los panes. Bueno, están al lado puede ser, no lo sé exactamente. Hay alguien que me dijo que este era el paso del Mar Rojo. Bueno, vale, de acuerdo, es la Pascua del Señor, ¿no?, el paso del Mar Rojo, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos los 3 de la palabra, ¿no?, donde vemos, eso sí, se puede ver verbum, logos, debar, que significa palabra, en latín, en griego y en arameo, en 3 idiomas, ¿no? Bueno, los vitrales de la parroquia también significan. Bueno, y una cosa es que la iglesia tiene que significar también el entorno de la ciudad, ¿no? Por eso esta torre, que más o menos va cerrando visuales, cuando subimos la cuesta, lo que vemos en la torre, cuando venimos por allí, por la calle Ruiz Marcé, vemos al fondo la torre coronada por la cruz,
la presencia de Cristo en el mundo, esa cruz arriba, que nos corona la torre, de esto que cobija las campanas. El otro día hablando con Rocío, me dice Rocío, yo no sabía que las campanas tienen nombre. Pues sí, efectivamente, tenemos dos campanas. Una se llama San José y otra se llama Santísima Virgen, ¿no? O María, una San José y otra María. Tenemos dos campanas en la torre que tienen sus nombres, ¿no? Son campanas de bronce, son campanas fundidas, fundidas. No es solamente el mecanismo electrónico que las hace sonar y un altavoz ahí arriba, no, son campanas, son campanas. Bueno, para el día 18 de junio se hizo un boletín que se le daba a la gente en la celebración, como veis, completo, que venía la historia de toda la parroquia, todo esto que os he contado y tal, y todo el rito, las canciones y tal que se cantaron y tal y cual el día de la consagración. Fue también objeto de la prensa, de noticias en la prensa, ahí en primera página a todo color del Diario de Cádiz. Al día siguiente se ve la foto, ahí veis los estos que faltaban de ese día, estaban sin completar. Aquí veis también en páginas interiores cómo el Diario de Cádiz contemplaba la noticia, muchos sacerdotes asistentes, muchos de ellos ya no están con nosotros, incluso el propio obispo, mucha gente también. Bueno, las palabras del señor obispo: esta nueva iglesia será signo de la iglesia de Dios. Signo, somos signos nosotros, claro que somos los parroquianos. Bien, en el San Fernando Información, que ya era diario, bueno, pues también hay la noticia, ahí vemos al obispo, ahí vemos curiosamente al que fuera después, años después, párroco también de la parroquia, el padre Rafael Bez, que asistía como maestro de ceremonia en la unción del altar, ¿no? 5 años después, para conmemorar el primer lustro, pues se colocó esta placa, que la tenemos ahí en el interior del templo, recordando que 5 años antes pues se había consagrado la iglesia, ¿no? Bueno, pues siendo párroco entonces el padre Emilio y presidente del Consejo Parroquial Rafael Barceló. ¿Qué fue del pequeño templo que teníamos? Pues ahí lo veis. El pequeño templo fue demolido, ahí vemos ya que han quitado toda la superestructura del patio y quedaba solamente lo que era el templo. Había unos iconos pintados por un parroquiano que decoraban el templo, daban profundidad a lo que era una pared, que era la pared del gimnasio, ¿no? Y fue demolido. Bueno, y después de esto, ¿qué pasó? Bueno, pues vino el nombramiento del nuevo párroco en el año 2002, el padre Rafael Bez Palomino. Cesó la actividad del camino neocatecumenal en la parroquia. Después, a solicitud del nuevo párroco, se le concedió la medalla Pro Ecclesiae Pontífice a don Rafael Barceló Gasset, presidente del Consejo Parroquial. Él no quiere que lo nombre, pero es que es un hito en la parroquia, que a un parroquiano se le haya concedido por el Santo Padre esta condecoración. Y entonces, por lo tanto, como es un hito, es historia, ¿no? Así que perdone, don Rafael. Después, en el 2004, se creó el Panteón de Sacerdotes Diocesanos y se fundó la Hermandad de la Sagrada Resurrección, también en el 2004. Se celebró el aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción. Esto lo pongo porque me he encontrado con una fotografía del momento, porque algunos del coro y otros que no eran del coro, pues interpretamos el himno griego de la Cacistós para conmemorar este 150 aniversario del dogma de la Inmaculada, ¿no? En el 2005 tuvimos la visita pastoral del señor obispo Ceballos, y en el 2007 se inaugura el columbario parroquial. Aquí vemos al padre Rafael Bez, que fue el tercer párroco de la parroquia. Aquí vemos a don Rafael, medalla Pro Ecclesiae Pontífice. Aquí vemos el Panteón de Sacerdotes, que se crea debajo del Inmaculado Corazón de María, de la imagen, donde están situados pues, las necrológicas de las personas cuyos restos están allí enterrados. Entre ellos, el de nuestro primer párroco, el padre José Casal Carrillo, con esa frase suya: todo lo difícil lo hacía fácil,
Su gran debilidad eran sus hermanos enfermos y su caridad hacia los necesitados y su labor evangélica con la clase trabajadora. Palabras dedicadas al padre Casal. No solamente están los restos del padre Casal, sino los de sus padres, ¿verdad, Concha? Creo que también tus padres están ahí. Bueno, las imágenes de Cristo y de la Virgen, hay que decir que las imágenes tanto del prendimiento como de la Virgen del Rosario, como las imágenes de la Sagrada Resurrección, todas pertenecen al mismo autor, que es el imaginero local, el escultor local. Exactamente, se me había ido el coco. Bien. Bueno, esto es un momento del ensayo de Acacistos, que el que nos lo enseñó fue el padre Rafael, que está ahí ensayándonos el Acacistos para poder cantarlo. Aquí vemos al padre, al obispo Ceballos, en la misa estacional de aquella visita pastoral. Tuvo una especial significación, porque veis ahí que en la misa estacional está bautizando a una adulta, a una chica. Bueno, pues precisamente recibió los 3 sacramentos de la iniciación cristiana en esta misa. Recibió el bautismo, recibió la Eucaristía y la confirmación en el mismo acto. Bueno, se reunió con los distintos grupos entonces en la misa, en la visita pastoral. El columbario pastoral que se crea, bueno, todos los conocemos, es un columbario del que participan no solamente los feligreses, sino muchísima gente, no solamente de San Fernando, sino también de toda España, ¿no? Cuyos restos están aquí depositados. Esta placa también la recuerda, siendo alcalde en aquella época, don Manuel de Bernardo Foncubierta y presidente del Consejo Parroquial, Rafael Barceló Gasset. Después vino el nombramiento del nuevo obispo. Pues sí, se nombró a don Rafael Zornoza, el actual obispo, y el nuevo párroco de San José Artesano, el padre Lázaro Alvar. Y aquí me voy a quedar. 4 obispos pasaron, 3 Antonio y un Rafael. Y 4 párrocos pasaron también, 3 isleños y un jerezano. Y me voy a quedar porque la historia de los últimos años y los venideros la contarán los que hagan las bodas de oro dentro de otros 25 años. Y vamos a terminar con esta palabra de Dios, esta cogida de la carta de San Pedro. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por mediación de Jesucristo. Pues sirvan estas palabras de San Pedro, pues como palabras, oración final de los recuerdos de nuestra parroquia, donde lo más importante pues no son las piedras que construyeron este edificio donde nos encontramos, sino más importantes son aquellas otras piedras vivas que lo formaron y lo forman en estos momentos, ¿no? Que lo que procuran es que se alabe a Dios, que se ejerza la caridad y que se forme al pueblo de Dios. Ahí estamos todos rodeando a nuestro pastor, al párroco, en la última visita pastoral, justamente pues en la misa estacional. Seguro que todos tenemos en la cabeza muchas piedras vivas parroquiales que ya gozan de la luz del Padre. Algunos están incorporados incluso en los títulos de nuestras aulas, ¿no? Aquí, Padre Casal, el Padre Emilio, sacerdotes coadjutores, otros como Plácido, Antonio Sánchez Cepero, muchos están en nuestras mentes, otros que yo no conocí también. Bueno, la lista, gracias a Dios, es bien larga, ¿no? Bueno, pues estas piedras también siguen estando vivas, como iglesia triunfante, y nos apoyan a esta iglesia militante que se reúne en torno a sus pastores con motivo de esta visita pastoral. Y muchas gracias por su atención. Un dato curioso, un momento. Mucha gente pregunta, ¿cuánto costó la parroquia? Y yo no me voy a meter en los archivos a ver en el Consejo de Economía cuánto costó la parroquia, pero sí he encontrado, y este es un dato de hemeroteca, así que lo voy a contar.
En el periódico que comentaba la colocación de la primera piedra aparece el dato de que el presupuesto aproximado de las obras sería de unos 50 millones de pesetas, al cambio unos 300.000 euros de ahora, cuya recaudación se confiaba a los feligreses, al obispado y a las instituciones públicas. En el año 87 se habían recolectado 500.000 pesetas y se esperaba reunir 2 millones al año. El año 93, que es cuando se coloca la primera piedra, se habían recaudado 12 millones de pesetas, según se indica en la noticia del 3 de mayo, que hacía eco de la primera piedra. Pero el nuevo templo parece que costó 104 millones de pesetas, según la noticia del día de la consagración.